Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a la hora de la Divina Misericordia. Hoy vamos a hablar sobre el amor al prójimo y vamos a leer el Evangelio de San Lucas para ver lo que nos dice sobre el amor al prójimo. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores, con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí, en este Evangelio de San Lucas, Jesús nos está diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos, además de a nuestros amigos, obviamente, pero amar a los que nos hacen daño. Y eso es lo más difícil, ¿sí? Tenemos que saber que la caridad se muestra haciendo obras de amor hacia el prójimo. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. La caridad es el amor al prójimo. Y la virtud solo se puede ejercitar en las oportunidades que Dios nos da. Cada día, cada uno de nosotros, Dios nos da muchas oportunidades para ser misericordiosos, para hacer obras de misericordia espirituales y corporales, ¿sí? Para amar al prójimo, tanto sean amigos o enemigos. Y es lo que tenemos que aprender a practicar. Y todo esto por amor a Dios. O sea, tenemos que amar al prójimo, a nuestros próximos, a los que están cercanos a nosotros, a los que nos hacen el bien y a los que nos hacen el mal, por amor a Dios. Dios es nuestro Padre, Padre de toda la humanidad. Todos somos creados por Él. Él quiere que todos entremos al cielo. Y Él quiere que nosotros mostremos, hagamos obras de misericordia por amor a Él hacia el prójimo. Y así, haciendo nuestras obras de misericordia, le estaremos enseñando a los demás el amor de Dios hacia ellos. Quizás hay mucha gente en el mundo que nunca ha oído hablar del amor de Dios, ¿sí? O a lo mejor fue hace muchos años, cuando eran niños, y nadie se los ha recordado, y ya nunca han vivido el amor de los demás hacia ellos. A lo mejor por eso hay tanta gente tan herida en el mundo, que sufren tanto, y que viven quizás tan alejados de Dios, sumergidos en la maldad, porque les falta el amor, porque nadie los ha amado, porque nadie les ha hablado de Dios, porque nadie les ha demostrado el amor de Dios con las obras de misericordia. Entonces nosotros, que ya sabemos esto, al ser misericordiosos con los demás, al amarlos a ellos con nuestras obras diarias, le estamos mostrando el amor que Dios tiene hacia ellos. Y quizás con nuestras obras de caridad hacia ellos, con nuestras obras de misericordia hacia ellos, ellos empiezan a cambiar y empiezan a hacerse mejores personas, ¿sí? A lo mejor dejan de ser
personas que hacen el mal, personas que odian, personas que tienen rencor, porque alguno de ustedes le empieza a mostrar el amor de Dios amándolo, perdonándolo, hablándole del amor de Dios y haciéndole obras de misericordia hacia Él, de todo tipo, espirituales y corporales, ¿sí? Y vamos a ver lo que Jesús nos dice aquí en el diario Santa Faustina. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera, la acción. La segunda, la palabra. La tercera, la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Y más adelante le dice, la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. ¿Sí? Entonces, tenemos que proponernos todos los días, desde que despertamos, decirle, Señor, te pedimos que tú actúes en cada uno de nosotros, que tú actúes en mí. Pedirle a la Virgen María que ella nos ayude, que ella actúe en nosotros cada día y que nos ayude a fijarnos, a estar atentos cuando tenemos que ser misericordiosos con los demás. Todo el tiempo, pero en estas oportunidades que Dios nos pone cada vez a cada persona, muchas distintas en cada día, de todo tipo, pero tenemos que estar atentos para tratar de cumplirlas, para tratar de hacerlas por amor a Dios, ¿sí? Y ver en cada persona que Dios está en él, ver en cada persona a Dios. Cada cosa que le hagamos a alguien, se le estamos haciendo a Dios. Entonces es muy importante y así podremos quizás ayudar a que más gente vuelva a Dios, se convierta y vuelva a Dios, conozca a Dios, por el amor que nosotros le estaremos reflejando de Dios hacia ellos, ¿sí? O sea, el amor de Dios lo tenemos que reflejar cada uno de nosotros hacia los demás y especialmente hacia los que nos hacen el mal, hacia los que son nuestros enemigos. Y de esos todos tenemos, pues es momento de actuar, es momento de probar de verdad nuestra virtud en el amor. Por amor a Dios, amar al prójimo. Dice Jesús, hija mía, me has dado una gran alegría, más grande haciéndome este favor que si hubieras rezado mucho tiempo, porque Faustina había atendido a una persona, a una religiosa que estaba enfermita, y aunque ella se sentía muy mal, Faustina fue a ayudarla, ¿sí? Y fue misericordiosa y fue paciente y cuidó y ayudó a esta pobrecita enferma, que estaba un poquito más enferma que Faustina. Entonces Jesús le dice, hija mía, me has dado una alegría más grande haciéndome este favor que si hubieras rezado mucho tiempo. Y Faustina le dice, si no te he atendido a ti, oh Jesús mío, sino a este enfermo. Y el Señor me contestó, sí, hija mía, cualquier cosa que haces al prójimo, me la haces a mí. O sea, Faustina, por haber ido a atender a una persona enferma, aunque ella estaba enferma en el hospital y se sentía muy mal, pero oyó que había un enfermo en el cuarto cercano, fue a atenderlo, pues eso le dio mayor gloria a Dios que si ella hubiera rezado mucho tiempo. No es que no debamos rezar, claro que hay que hacerlo, ¿eh? No es para decir, no, entonces mejor yo no rezo, mejor yo no hablo con Dios, mejor yo no hago oración, mejor todo el día me preocupo de atender a la gente, pero necesitamos nosotros nutrir nuestra alma con oración, hablando con Dios todos los días, ¿sí? Y por eso esa oración tan íntima que tendremos con Él nos va a llevar a ser más misericordiosos. Entonces Faustina le dio una alegría muy grande a Jesús, el haber atendido al enfermo, aunque ella se sintiera mal. Y Jesús le dice, todo lo que haces a cualquier persona, a cualquier prójimo, a cualquier persona que esté cercano a ti o lejano, me la estás haciendo a mí. Pues es muy importante que siempre estemos atentos a hacer estas obras de misericordia a los demás, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el colegio, en la calle, cuando estemos en el banco, en el supermercado,
en donde estemos, en la micro, en el metro, donde sea, caminando por la calle. Si alguien nos pregunta algo, si alguien necesita una ayuda, de lo que sea. Estemos atentos porque son las oportunidades que Dios nos da cada día y son muchas, muy distintas, para que seamos misericordiosos y hagamos estas obras de amor al prójimo, por amor a Dios. Y dice nuevamente Faustina: experimento un terrible dolor cuando veo los sufrimientos del prójimo. Todos los dolores del prójimo repercuten en mi corazón. Llevo en mi corazón sus angustias de tal modo que me agotan incluso físicamente. Quisiera que todos los dolores cayesen sobre mí para llevar alivio al prójimo. Faustina tenía un corazón verdaderamente de carne, por eso ella sufría tanto al ver el sufrimiento de los demás. Tristemente muchos de nosotros tenemos corazón de piedra y se nos hace un corazón duro, ¿sí? Y nos acostumbramos a ver el dolor de los demás y no nos preocupa, no nos sacude el corazón, ¿sí? Pero mientras más nos acerquemos a Dios y le pidamos que Él nos dé un corazón de carne y nos acerquemos al sacramento de la confesión, a la Eucaristía, a la oración, al rezo del Santo Rosario, a la adoración al Santísimo, pidiéndole al Señor que nos dé un corazón de carne, cada vez empezaremos a sentir más el amor al prójimo por amor a Dios. Y sentiremos el sufrimiento ajeno, nos tocará el corazón, nos dolerá nuestro corazón, así como le pasaba a Santa Faustina. O sea, las personas santas son las que sufren al ver el sufrimiento de los demás. Se conmueven de verdad, no tienen corazón duro de piedra como nosotros. Por eso es tan importante empezar a cambiar nuestro corazón, pedirle al Señor, a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que transforme nuestro corazón. Nuevamente escribe Faustina: hoy Jesús me ha ordenado consolar y tranquilizar a cierta querida alma que se ha abierto ante mí contándome sus dificultades. Esa alma es agradable al Señor, pero ella no lo sabe. Dios la mantiene en una profunda humildad. He cumplido la recomendación del Señor. O sea, Jesús le pedía a Faustina que consolara y tranquilizara a una alma, a una persona que le estaba contando su sufrimiento. O sea, tenemos que ser pacientes, ¿sí? Para consolar al triste. Esa es una obra de misericordia, consolar al triste. Y seamos pacientes, porque a veces nos desesperamos con alguien que nos está contando algo y nosotros tenemos prisa. Pues no, tenemos que darnos el tiempo, porque Jesús nos está poniendo a esa persona para que nosotros le demos consuelo, le demos un buen consejo, ¿sí? Le ayudemos y recemos por ella. Entonces es muy importante y estaremos consolando así el corazón de Jesús. Nuevamente escribe Faustina: mientras vivimos, el amor de Dios crece en nosotros. Debemos procurar el amor de Dios hasta la muerte. He conocido y he experimentado que las almas que viven en el amor se distinguen por una gran perspicacia en el conocimiento de las cosas divinas, tanto en su propia alma como en las almas de los demás. También las almas simples, sin instrucción, se distinguen por sabiduría. O sea, mientras nosotros vivimos, el amor de Dios debe de crecer en nosotros, ¿sí? Y debemos procurar el amor de Dios hasta la muerte. O sea, amar a Dios hasta la muerte. Y por amor a Dios, amar al prójimo. Y Faustina se daba cuenta que muchas almas se distinguen en el amor a Dios y en el amor al prójimo, ¿sí? Y tienen gran perspicacia en el conocimiento de las cosas divinas. O sea, la gente que más ama a Dios y que más ama al prójimo son las que más entienden las cosas divinas. O sea que tenemos que aprender esto. Acercarnos cada vez más a Dios. Por amor a Dios, amar al prójimo. Y entenderemos mucho más todo lo que Dios nos quiere ir revelando día con día. A cada uno de nosotros. Nos va instruyendo para que seamos cada vez más caritativos, más misericordiosos con los demás. Y dice Faustina: las almas simples, las almas sencillas, las que no tienen ninguna instrucción, se distinguen por esta sabiduría que por amor a Dios aman al prójimo, ¿sí? Entonces, ser almas sencillas y simples como niños es lo que Dios quiere. Un niño se conmueve cuando otro niño llora. Un niño pequeño sufre con el sufrimiento de otro, le duele el corazón. Así tenemos que ser. Bueno, como niños pequeños, almas simples,
No esas almas que son soberbias y que todo lo saben y creen que ellos son lo mejor, no. Tenemos que saber que somos nada, que todo lo bueno que tenemos en nosotros nos lo ha dado Dios. Reconocernos una miseria y pedirle a Jesús y a la Virgen María que ellos trabajen en nuestra alma día con día, para que nos enseñen, nos instruyan, nos ayuden a ser misericordiosos, a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y todo esto por amor a Dios, ¿sí? Y ser sensibles a los sufrimientos de los demás. Y entender lo que Jesús nos va inspirando a cada quien cada día. Entender estas cosas divinas que Él nos inspira a cada persona. Que hagamos el bien. Dice Faustina: oh Jesús mío, ¿cuándo miraremos a las almas por motivos más elevados? ¿Cuándo serán creíbles nuestros juicios? Nos ofreces la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia y nosotros nos ejercitamos en los juicios. Para conocer si el amor de Dios florece en una casa religiosa, hay que preguntar cómo tratan a los enfermos, inválidos e inhábiles. Bueno, pues Faustina le hacía esta pregunta a Jesús, le decía: ¿cuándo miraremos a las almas por motivos más elevados? O sea, las miraremos con amor. Por amor a Él, con amor a los demás. ¿Sí? Por amor a Dios, mirar con amor al prójimo, siempre y en todas partes. No podemos excusarnos ni justificarnos. ¿Sí? Siempre tenemos, cada día, muchas oportunidades para ejercitar estas obras de misericordia. Y no excusarnos, no aprender a decir: ay, no, es que yo estoy muy ocupada en cosas más importantes. No, Dios quiere que seamos humildes, simples, sencillos, y que nos preocupemos por los demás, que nos preocupemos de corazón por los demás. Y luego dice que Jesús nos ofrece la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia, y nosotros, en vez de ejercitarnos en las obras de misericordia cada día, nos ejercitamos en los juicios, juzgando a los demás. Eso es muy fuerte, y es verdad, es muy triste, es verdad. Así somos. Juzgamos antes de ponernos en el corazón de esa persona. ¿Cuánto habrá sufrido esa persona para hacer lo que está haciendo hoy? En cualquier situación, de todo tipo. Gente malhechores, gente que se aleja de Dios, gente que siente odio, rencor. ¿Cuánto habrá sufrido? ¿Qué habrá vivido en su niñez? Tenemos que pensarlo. ¿Alguien lo habrá amado desde que es niño, desde que fue concebido? ¿Habrá sentido el amor de su mamá, de su familia? ¿Alguien le habrá hablado del amor de Dios? ¿Sí? Entonces, nosotros, en vez de hacer juicios, que es lo que más nos gusta, criticar y ser jueces de los demás, tenemos que ser misericordiosos y amar al prójimo, siempre y en todas partes, y rezar por todos, porque Dios quiere que todos se salven. Tenemos la obligación de rezar por la conversión de toda la humanidad, ¿sí? Para que todos entren al reino de los cielos, que es lo que Dios quiere. Si yo de verdad amo a Dios, me voy a preocupar para que toda la gente, los que lo conocen, los que no lo conocen, entren al cielo. Por eso nosotros tenemos esta obligación tan grande. Ser misericordiosos, orando por vivos y difuntos, orando por la conversión de los pecadores y mostrando con nuestra vida diaria el amor a Dios y al prójimo. Por amor a Dios, amar al prójimo, enseñarles el amor que Dios tiene a cada persona. Tristemente, nos dedicamos más a ser jueces que misericordiosos, que amorosos, que caritativos. ¿Sí? Y dice Faustina: para conocer si el amor de Dios florece en una casa religiosa, en una familia, en un país, en una sociedad, pues tenemos que ver cómo se trata a los enfermos, a los inválidos, a los inhábiles, a la gente que no pueden solitos valerse por sí mismos. ¿Sí? Ahí es cuando se nota de verdad el amor a Dios y el amor al prójimo. Nuevamente dice Faustina: hoy pregunté imprudentemente a 2 niños pobres si de verdad no tenían nada de comer en casa. Los niños no me contestaron nada y se alejaron de la puerta. Comprendí que les era difícil hablar de su miseria. Entonces los alcancé apresuradamente e hice volver, dándoles lo que pude y para lo cual obtuve permiso. Entonces Faustina pues tuvo esta imprudencia, como muchas veces nosotros lo hacemos y decimos: ay, ¿será para tanto que de verdad andan pidiendo? ¿Sí? A veces lo pensamos o lo decimos, ¿sí? Y por eso no ayudamos a la gente. Y entonces ella dice que ella
imprudentemente le preguntó a estos niños si de verdad no tenían nada para comer. Y los niños se pusieron muy tristes y se fueron. Sí, no le contestaron nada a Faustina y se alejaron de la puerta. Entonces Faustina se dio cuenta que era muy difícil para ellos hablar de su pobreza, hablar y decir que no tenían nada. Entonces ella inmediatamente reaccionó. Es lo que tenemos que hacer, reparar. Ella reaccionó rápidamente, los alcanzó y los hizo volver, y así les dio lo que pudo darle, lo que tenía permiso de darles de comida y de alimento ahí en la congregación. Y nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Ahí es cuando Jesús nos está diciendo: hijita, si te lo mandé es porque necesito que lo ayudes, es porque quiero que lo ayudes. No para que tú cuestiones si de verdad o no necesitan o no ayuda. Si Dios nos los está mandando es porque de verdad sí la necesitan. Bueno, son las oportunidades que Dios nos da cada día para ejercitar este amor al prójimo. Y luego dice Faustina: hoy Jesús vino a la puerta bajo la presencia de un joven pobre, un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío porque hacía un día lluvioso y frío. Pidió algo de comer caliente, pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento en que le retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en el alma: hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres, que alejándose de la puerta me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia, y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. O sea, Jesús una vez se le apareció a Faustina, ¿sí? Bajo la apariencia de un joven pobre, macilento, en harapos, descalzo, con la cabeza descubierta, pasmado de frío, ¿sí? Y pidió algo de comer. Y Faustina pues fue a buscar algo a la cocina y no encontró nada para los pobres, pero ella siguió buscando, hasta encontró un poquito de sopa, se la calentó, le puso pan, ¿sí? Y se lo llevó. Y luego dice que cuando iba a retirar esto, se dio cuenta que era Jesús, el Señor del cielo y de la tierra. Y Jesús le dice que él había oído las bendiciones de tanta gente que se acercaba a pedir a Faustina el alimento, lo que necesitaban, o el abrigo, ahí en el convento, y ella sí lo daba, sí los atendía. Entonces era tanta gente que bendecía a Dios por esto, por esta obra de misericordia que Faustina hacía, que entonces Jesús quiso, él, aparecerse a Faustina, bajo este hombre pobre y miserable. Bueno, y le había agradado tanto a Jesús esta misericordia que Faustina tenía hacia los demás, dentro del límite de la obediencia, le dice, o sea, dentro de lo que el convento se permitía que ella diera, ¿sí? Y por eso Jesús había bajado del trono para gustar de este fruto de la misericordia. Quizás a veces Jesús bajará a pedirnos a nosotros algo, si es que nosotros hemos practicado estas obras de misericordia hacia el prójimo, ¿sí? Siendo amorosos al prójimo, con el prójimo. Pues quizás a lo mejor algún día Jesús nos hace este mismo regalo. Estemos atentos, pero por lo pronto no dejemos de ser siempre misericordiosos con nuestro prójimo, con toda la gente que se nos acerque para pedirnos lo que sea, tanto sea ayuda espiritual como material. Y Faustina dice: oh Jesús mío, ahora está claro para mí y he comprendido todo lo que ha sucedido hace un momento. Presentía algo preguntándome: ¿qué clase de pobre es este del cual transparenta tanta modestia? Desde aquel momento mi corazón se ha encendido de un amor todavía más puro hacia los pobres y los necesitados. Oh, cuánto me alegro de que las superioras me hayan asignado esta tarea. Comprendo que la misericordia es variada, que siempre y en todo lugar y en cada momento se puede hacer el bien. El ardiente amor de Dios incesantemente ve la necesidad de darse a los otros, con la acción, la palabra y la oración. Ahora comprendo, Señor, tus palabras que me has dicho anteriormente. O sea que ella le agradecía a Jesús esta oportunidad de haber podido atenderlo a él, ¿sí? Y dice que ella se alegra, ¿sí?, de que las superioras a ella la habían puesto como portera, por eso ella podía atender a toda la gente que iba a pedir. Y ella comprendía que la misericordia es variada,
y que siempre y en todo lugar y en cada momento se puede hacer el bien. Esto es lo que tenemos que tener presente. Siempre, en todo lugar y en cada momento podemos hacer el bien con nuestras palabras amables, ¿sí? Cuando nos piden de comer, cuando nos piden agua, cuando nos piden oración, cuando tenemos que consolar a alguien, cuando tenemos que ser paciente con los defectos de los demás, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde sea, ¿sí? Siempre podemos hacer el bien en cada momento, en cada lugar. Entonces tenemos que estar atentos porque Jesús nos pone estas oportunidades todo el tiempo, muchas veces al día. No nos desanimemos cuando fallamos, corramos a pedirle perdón a Jesús y Él nos volverá a ayudar, ¿sí? Pidámosle siempre su ayuda y Él nos consolará cuando le pidamos: Señor, fallé en esta obra de misericordia que tú querías que yo hiciera. Fallé y no amé al prójimo, ¿sí? A lo mejor lo enjuicié en vez de haber sido misericordioso con él. Pues pidámosle perdón, si podemos confesarlo, lo confesamos. Y así, pidiéndole ayuda a Jesús, podremos empezar de nuevo cada día. No desanimarnos. Dice nuevamente Faustina: por la mañana, al entrar en la capilla, me enteré de que la Madre Superiora había tenido cierto disgusto por mi causa. Eso me causó mucho dolor. Después de la Santa Comunión, incliné mi cabeza sobre el Sacratísimo Corazón de Jesús y le dije: Señor mío, te ruego, haz que todo el consuelo que tengo en mi corazón por tu presencia fluya sobre el alma de mi querida Superiora, que ha tenido un disgusto por mi causa, sin que yo esté consciente de ello. Pues esto es un buen ejemplo, cuando nosotros, sin darnos cuenta, no con la mala intención, sino sin darnos cuenta, hemos hecho el daño a alguien, hemos ofendido o hemos entristecido a alguien, tenemos que rezar por ellos. Si nos damos cuenta después, porque nuestra conciencia nos lo recuerda, de que hemos hecho mal a alguien, sin haberlo hecho con la mala intención, ¿sí? Y si lo hemos hecho con la mala intención, obviamente hay que confesarlo. Bueno, pero si hemos hecho algo a alguien sin darnos cuenta y después nos damos cuenta que hemos ofendido a alguien, que hemos entristecido a alguien, que alguien se ha enojado por nuestra culpa o lo que sea, rezar por esa persona. Que Jesús le dé el consuelo, que nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, lo arrope en su corazón, lo cubra con su manto y le dé la alegría y la paz que necesita, ¿sí? Y rezar nosotros por ellos es importantísimo. Faustina dice: a pesar de sentirme muy débil, fui a aquel médico, ya que tal era la voluntad de las superioras. La hermana que me acompañaba lo hacía de mala gana. Me lo manifestó varias veces y por fin me dijo: ¿qué hacemos? No tengo dinero suficiente para el taxi. Y no le contesté nada. Quizás no encontremos carruaje. ¿Cómo haremos para recorrer este buen trecho de camino? Esas y muchas otras cosas las dijo únicamente para inquietarme, porque las queridas superioras sí le habían dado el dinero suficiente y no faltaba. Al conocer dentro de mí toda esta historia, me reí y dije a aquella hermana que yo estaba completamente tranquila y que tuviéramos confianza en Dios. Sin embargo, conocí que mi profunda calma la irritaba. Entonces me puse a rezar por aquella alma. O sea, Faustina iba con una monjita al médico. Una monjita compañera de ella la iba acompañando al médico. Y las superiores le habían dado el dinero suficiente para el taxi, ¿sí? Para no tener problema. Pero la otra religiosa no iba contenta con Faustina, iba reclamando, iba regañando, ¿sí? Iba molesta porque la acompañaba al médico. O sea, a ella le faltaba mucha paciencia para llevar a Faustina al médico. Y Faustina le decía: no te preocupes, si sí nos va a alcanzar, yo tengo confianza en Dios. Y esto más la molestaba. Entonces Faustina se puso a rezar por ella. Este es un buen ejemplo porque muchas veces nos pasa que nosotros estamos muy tranquilos confiando en Dios, pero la persona que está a nuestro lado, por cualquier razón, está enojada, inquieta, de mal humor, se enoja más cuando nosotros le decimos que esté tranquila, que hay que tener confianza en Dios. Y entonces, ¿qué hacer por ellos? Rezar. Porque nuestras palabras muchas veces no sirven, pero sí la oración. Entonces así lo hizo Faustina, así nos enseña ella, rezar. Y dice Jesús a Faustina: me alegro de que te hayas comportado como mi verdadera hija. Sé siempre misericordiosa como yo soy misericordiosa. Ama a todos por amor a mí, también a tus más grandes enemigos, para que mi misericordia pueda reflejarse plenamente en tu corazón. Esto es la clave, ¿sí? Nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Ser siempre misericordiosos como Jesús es misericordioso con nosotros. Amar a todos por amor a Dios.
también a los más grandes enemigos que tengamos cada uno de nosotros, a quien nos ha hecho daño, a quien nos ha hecho sufrir, para que así la misericordia de Dios se pueda reflejar plenamente en nuestro corazón. Claro, si una persona que me hace daño, yo soy misericordioso con ella, esa persona va a cambiar, porque le estoy reflejando el amor que Dios tiene hacia ella, ¿sí? Si yo amo a esa persona, rezo por ella y trato de ser amable con ella, ser buena con ella, aunque ella sea mala conmigo, estoy reflejando el amor de Dios hacia esa alma. Y esa alma seguramente va a cambiar. Pero si yo me porto igual de mal, enojona, la juzgo, la critico, me peleo con ella, ahí no estoy reflejando el amor de Dios, estoy reflejando el odio del demonio, ¿cierto? Entonces es importantísimo. Para reflejar el amor de Dios tengo que amar al prójimo, siempre y en todas partes, y especialmente a los enemigos, a los que nos hacen sufrir, y es lo más difícil. Y Jesús le dice esta vez a Faustina: hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Has de saber que cualquier cosa buena que hagas a cualquier alma, la acojo como si lo hubieras hecho a mí mismo. ¿Sí? Entonces, Jesús nos dice a cada uno de nosotros si es su amor lo que nos guía en el amor al prójimo. ¿Rezamos por los enemigos? ¿Deseamos el bien a los que nos han entristecido o a los que nos han ofendido de cualquier modo? Tenemos que saber que cualquier cosa buena que hagamos a cualquier alma, Jesús la acoge como si lo hubiéramos hecho a Él mismo. Y si hacemos algo malo a cualquier alma, se lo estamos haciendo a Jesús. Bueno, y por último, Jesús le decía a Faustina: hija mía, que te adornen especialmente 3 virtudes: humildad, pureza de intención y amor. No hagas nada más sino lo que exijo de ti y acepta todo lo que te dé mi mano. Procura vivir en el recogimiento para oír mi voz, que es tan bajita que solo la pueden oír las almas recogidas. O sea, si queremos ser santos, tenemos que practicar estas 3 virtudes. Humildad, sabernos que somos nada, que no tenemos nada bueno cada uno de nosotros, todo lo bueno que tenemos nos lo da Dios. Y nunca juzgar a los demás, sabernos los últimos, ¿sí? No querer lucirnos. Pureza de intención, hacer todo con la buena intención por amor a Dios, ¿sí? Con la intención de solo agradar a Dios, no para que nos vean los demás. No busque yo la vanagloria, no busque yo ser el centro de atención, no busque ser yo la primera, no. Y el amor, amor a Dios y por amor a Dios, amor al prójimo, ¿sí? No tenemos que hacer nada más, eso es lo que Él exige de nosotros. Y aceptar todo lo que su mano nos dé. Cada día Dios nos da todo lo que quiere de nosotros cada día. Que seamos pacientes, misericordiosos, amorosos, buenos, ¿sí? Que oremos por los demás, que consolemos y que vivamos, como dice Jesús, vivir el recogimiento en una vida silenciosa, tratar de estar en una vida íntima con Dios para oír la voz de Dios, que es tan bajita que solo la pueden oír las almas recogidas. Y así oiremos lo que Dios quiere de nosotros cada día, lo que Él nos inspire para ser misericordiosos a los demás, haciendo nuestras obras de misericordia, amando al prójimo por amor a Dios, ¿sí? Y siempre diciéndole: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.